Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente con nuestros diálogos desde la profesión contable para la comunidad contable latinoamericana. Estamos ahora con un invitado cuyo nombre es Darío Poblete. Darío es contador auditor, ingeniero comercial, y la verdad es que si yo empiezo a leer la cantidad de cosas que he estudiado es como largo, ¿ah? Pero fundamentalmente MBA Executive Program en la Universidad Adolfo Ibáñez, MDF, Magíster en Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster en Dirección Operativa y Logística en el IED Business School, otro programa de formación y certificación de mentores en la Universidad Adolfo Ibáñez, también un certificado de Six Sigma de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el MIT también transformación digital, liderazgo en la innovación, Certification in Innovation and Entrepreneurship de Stanford University y en el Tecnológico de Monterrey. La verdad es que también la historia laboral de Darío es amplia, desde Enel, pasando por Budnik, Corpora Agrícola, Schenker, y bueno, la verdad es que yo creo que las fortalezas de Darío están en la logística. Él de hecho fue gerente general en Chile de Dachser, una importante empresa de logística de Alemania, y a la vez estuvo trabajando entre el 2013 y el 2016 en Perú como country manager de Dachser también. Y actualmente, bueno, básicamente, además de sus labores de académico, de que también ha hecho clases, actualmente está reinventándose, dice Darío. Reinventando, está como redactor de Design Thinking, Innovation Management, y también explorando los temas de Design Thinking. Ya queremos que Darío nos explique, pero la verdad es que tiene mucho que hablar, primero partiendo porque nos cuente, nos relate brevemente acerca de por qué eligió esta carrera de auditoría, ingeniería comercial, y cómo fue su experiencia en Perú, y cómo llegó hasta ahora. Él está desde Reñaca, desde la quinta región, ahora hablándonos, que ahí está instalado con su nueva innovación. Valga la redundancia. Antes de Darío, por favor. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Gracias, Eugenio. Encantado de conversar con ustedes. La verdad es como extraño cuando alguien más les va describiendo las cosas que uno hace en tan poco tiempo cuando hay tanta historia detrás, digamos, ¿eh? Pero se agradece en general. Mira, si bien es cierto, mis comienzos, uno puede decir que fueron en otra época, porque fueron en el siglo pasado, en los años 90, cuando ya me decido a estudiar, yo en aquel tiempo, bueno, En el hacer milenio pasado, geografía. diría yo, Darío, en El el milenio milenio pasado pasado. también, peor todavía. Entonces, en ese sentido fue como interesante, porque yo trabajaba desde muy joven. Cuando salí del colegio tuve unos años trabajando, y esto solamente para los que tenemos más de 40, con Juan Pablo Correa en aquel entonces Errols Video Market, que antes era Video Market en general. Y me acuerdo que fue una experiencia que ahora las nuevas generaciones no podrían entender, cómo vas a arrendar películas, un cassette, que en este caso era un VHS, y la llevaba a la casa y nos juntábamos todos a ver. Bueno, Juan Pablo tuvo ahí una visión para la época muy interesante, y que después se transformó en Errors, esta famosa cadena norteamericana que invadió de locales en Chile, hasta que, bueno, lamentablemente ya no pudo seguir. No obstante, y en aquellos años me gustaba mucho la administración, me gustaba mucho el tema de negocio, y era muy interesante ver cómo uno le inculcaban que en los años 90 tenía que aplicar la diferenciación profesional. Esa era como la moda, ¿no? Entonces la idea era tener varios títulos. Recién había algo muy incipiente respecto a los posgrados, pero los más altos podían tenerlo afuera físicamente, iban a Estados Unidos, algunos a Europa, etcétera, pero era muy restringido por los temas de recursos, de tiempo, etcétera. Entonces se me dio la posibilidad en aquellos años de entrar a la Universidad de la América, claro, siempre en una etapa inicial de día, después ya de noche, porque trabajaba y estudiaba, y ahí entonces tuve la posibilidad de ir juntando carreras. Primero entré a Ingeniería de Ejecución y Administración, después hice mi título, mi memoria, después tomé ramos, seguí tomando ramos, porque esa era la temática de aquellos años, ir sacando varias cosas. Yo me acuerdo que admiraba mucho a la gente que tenía más de una profesión,
en aquel entonces, no recuerdo muy bien, pero era un presidente de alguna empresa muy importante, y en una entrevista leí que era ingeniero civil mecánico, ingeniero civil eléctrico, ingeniero comercial, y dije, tremendo, o sea, eso es lo que yo quiero hacer. Y en algún minuto, cuando terminé de ejecución de administración y terminé auditoría, que también tuve que hacer otra memoria, inclusive estaba con muchas ganas de decir, bueno, yo quiero ahora ser ingeniero civil industrial. Y un profesor de aquel entonces de economía, que era de ingeniero comercial de la Chile, y me dijo, pero ¿cómo ya estáis trabajando, estás avanzando? ¿Para qué te va a ir bien a ver sólidos, física, química, si tú ya estás en el área de administración? Entonces no quiero retroceder, pero era como la moda. Entonces en ese sentido terminé ingeniería comercial, también la de América, también otra memoria, otro trabajo, etc. Y en paralelo ya siempre iba trabajando. Entonces en aquellos años tú podías estudiar en la noche físicamente, pero no existía esto de cada 2 semanas, los sábados, o sea, tú estabas regularmente, casi todos los días en clases físicas, como si tú eras de día en el pregrado, pero acá ibas después de las 7 de la tarde, y hay una innumerable cantidad de anécdotas de estudiar de todos lados, imagínate, en la oficina, correr, pero bueno, la juventud en ese tiempo te daba mucho en realidad. Y ahí, a finales de los años 90, ingresando ya al milenio nuevo, ya había trabajado en Enersys, que ahora es Enel, había estado también siempre ligado al tema de administración y finanzas, presupuesto. Después ya estuve en Grundig Hermanos, un gran amigo y jefe en aquel entonces, que era gerente de administración y finanzas, me llevó, estuve 2 años y medio, y ahí estuve muy metido en sistemas, preocupado de implementación de sistemas para superar el famoso año 2000. Que recordarán que fue un dolor de cabeza, digamos, para todo el mundo, por los adicionales cero, y estaba todo el mundo implementando sistemas de diversa consideración, y ahí empezó SAP muy fuerte también, solo para las empresas más grandes. Y posteriormente ingresé a Corpora Agrícola, y 5 años estuve ahí como jefe de finanzas, y bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer mi MBA en la Áñez, que tengo los mejores recuerdos, en realidad, hay grandes amigos hasta ahora. Y ahí me pego el salto inicial ya para una empresa más internacional, y entré como CFO o gerente de finanzas y administración a Schenker Chile, que es una empresa alemana, multinacional, que obviamente está en Alemania, de su casa matriz en Essen, y ahí estuve 4 años aproximadamente. Yo diría que ese fue como mi impulso para la industria logística, para trabajar en una empresa multinacional, para avanzar en otro idioma. Yo no tenía grandes manejos de inglés, pero tuve un jefe muy, muy comprensible y de alguna forma que me aportó muchísimo en mi formación. Y posteriormente fui estudiando todo lo que tú indicas, en realidad, tratando de adecuarme a los tiempos. ¿Ah? Y todavía sigo en eso. Voy yo. Hola Darío, gracias Claro, por aceptar la invitación y encantado de tenerte acá. muchas gracias. Antes de entrar un poquito en materia de innovación y eso, me interesa saber, digamos, en base a tu misma experiencia, cómo fue el tema cultural, digamos, pasar, digamos, de trabajar en empresas más bien locales, después te sumaste a esta empresa alemana, digamos. Sí, Todos entendemos que la lógica más bien de inversión extranjera tiene diferencias, digamos, con lo local, por supuesto. ya sea desde un punto de vista de reporte, cultura, como bien dijiste tú, adaptabilidad, requerimientos de idiomas, etcétera. No sé si por ahí nos puedes comentar un poco acerca de esa experiencia, cuáles fueron los desafíos principales, más allá de la labor de CFO, que obviamente puede ser un poco más dura desde el punto de vista de los números, pero en lo cultural, y eso también si es que lo puedes linkear con la experiencia que tuviste en Perú, que me imagino que también la cultura es distinta, no sé cómo se ve a un profesional como tú con esa experiencia en Perú, a diferencia de cómo nos vemos también acá a nivel local. Sí, por supuesto. Bueno, mira, el cambio de una empresa 100% nacional a una empresa multinacional como era en ese momento Schenker, bueno, sigue siéndolo, digamos, pero claro, es bastante poderoso, sobre todo en términos del idioma, ¿ya? De una empresa en la cual yo habitualmente siempre hablaba en castellano, paso a una que hay un componente fuerte de inglés, sobre todo en recibir visitas, en gestionar informes, reportes. Recordemos que todas las empresas multinacionales tienen sus sedes principales naturalmente en países desarrollados,
como Estados Unidos, el mismo caso, en este caso particular, en Alemania. Y el componente cultural y el componente idioma siempre era importante, más aún cuando también en la casa matriz hablaban todo alemán. Pero yo diría que fueron cambios bastante radicales, ¿eh? Desde que empiezo, y recuerdo que lo primero que me dijeron, bueno, tú tienes que capacitarte, así que vas a tomar un avión y te vas a ir mañana a Buenos Aires y vas a estar allá una semana capacitándote con el CFO de allá, y eventualmente, si es necesario, vas a ir a Brasil también. Y yo en realidad miraba esta realidad como, porque las empresas locales, evidentemente en esa época, los recursos eran mucho más restringidos y los viajes más bien eran dirigidos al área comercial, cuando tenían que vender afuera o hacer algún tipo de trato, pero la administración habitualmente no era así. Entonces fue un cambio muy potente en donde tu mente tenía que abrirse rápidamente y con muchísima humildad tratar de captar lo que tú no sabes en general. Entonces el aprendizaje fue fuerte y las barreras idiomáticas en un inicio bastante potentes. En ese caso yo a cuenta propia tomé una decisión, en ese minuto todavía estaba soltero, entonces había más recursos, y me recuerdo que me fui 2 semanas a un programa de inmersión de inglés en Boston, que viví con una familia norteamericana, iba a clase todos los días, y al año siguiente hice lo propio en Nueva Zelanda, para avanzar justamente en el idioma. Por eso el apoyo de la empresa fue fundamental en general en esa época. Y en la parte reportes y sistema, evidentemente, esto está más restringido, porque si bien es cierto, Sudamérica para las empresas multinacionales representan un porcentaje de venta a nivel mundial muy bajo, en aquella oportunidad estábamos hablando menos del 3%, o sea, para que nos vayamos ubicando, y a Sudamérica lo miran como Brasil, o sea, según esté Brasil, yo me muevo a los siguientes países, sobre todo en esa época era muy marcado, porque Brasil viene siendo el mercado lejos el más grande, lejos el más potente, y estaciones como Chile son más bien logísticas en general, estratégicas, estar presente, digamos. Hay mucha admiración por el país, mucha confianza en términos, sobre todo en aquellos años que Chile todavía seguía despegando fuertemente, y sus profesionales siempre bien considerados empezaban a incursionar en el extranjero. Entonces, fue una experiencia notable, muy potente, no por lo mismo dejó de ser, en este caso, con un alto sacrificio detrás, en realidad, pasar de un minuto a hacer presupuestos en sistemas que no conocías, aprender SAP en esa época ya, que eran sistemas que estaban bastante privados para empresas locales por los costos que involucraban. Ya pasaron los años y actualmente no son tan prohibitivos en realidad, sobre todo que el programa también ha ido avanzando. Entonces fue conocer colegas, ir a las reuniones, realmente fue una experiencia muy bonita, muy, muy potente, y que te ayuda mucho en tu seguridad personal, en términos de saber cómo puedes enfrentar el futuro y entender que tú eres una empresa, digamos, como profesional. Y bueno, eso me ayudó un montón hasta ahora en general. Y claro, como bien dijiste también, desde el punto de vista del reporte, me imagino que algo tiene que haber habido de desafío. Por ahí, bueno, yo soy un poco más joven, pero seguramente habían algunas normas, digamos, contables de reporte hacia Alemania, perdón, que no necesariamente estaban muy alineadas con lo que teníamos acá en Chile, que en ese entonces seguramente teníamos los principios, los boletines técnicos, etcétera. No obstante, en Alemania también había otra realidad desde el punto de vista contable, y no sé si ya estaban yendo a esa lógica más IFRS, entonces me imagino que por ahí también hubo un desafío, además de todo esto que veo yo que también es un buen punto de inflexión, digamos, estar justo en un momento donde hay cambios como radicales. Yo creo que obviamente suma bastante a lo que es la profesión, y como mensaje va bien, digamos, que te puede tocar cualquier cosa. Claro, o sea, en aquel tiempo, imagínate, nosotros teníamos, y esto es fundamental desde el punto de vista de la auditoría, las casas matrices son las habitualmente las que contratan los auditores externos, y que puede ser una empresa lo más probable multinacional. ¿Ya? En ese caso era Price, se movían entre Price, se movían Ernst & Young, Deloitte, etc. Estoy hablando de aquellos años. Y adicionalmente, cada 2 años tú tenías una auditoría interna, que venían desde la casa matriz con un departamento de auditoría interna muy desarrollado, muy potente,
te puedes imaginar la cantidad de riesgo que puede tener una empresa multinacional que está alrededor del mundo y tiene más de 90 ubicaciones. La exposición financiera era muy potente y adicionalmente, y esto es muy interesante, los pagos que se hacían y todavía se hacen entre casas de la misma empresa no son menores, porque cada una se presta servicios hacia la otra y por ende se facturan esos servicios con su componente de profit, etc. Entonces, se incorpora un sistema que se llama netting, en donde todas informan a la casa matriz, y eso para mí fue totalmente nuevo, y todavía opera naturalmente en muchas empresas, no solamente en ellas. Entonces todas las empresas, los profit centers, comunicaban sus cuentas por cobrar y pagar entre ellas. La casa matriz hacía un neteo, como la palabra lo dice. Y a uno les la casa matriz les mandaba la plata y a otro les cobraba. Nosotros como en logística somos un país principalmente importador a través de lo que es logística, porque todo el cobre, todos estos minerales más de larga data van directamente y hacen los negocios con las navieras o líneas aéreas, en fin, si fuera el caso. Pero estamos hablando de empresas grandes o pequeñas y medianas que hacen sus importaciones y por lo tanto nosotros debíamos pagar servicio al extranjero a nuestras casas, porque siempre pagábamos. Y ahí viene el componente no menor que era el diferenciativo cambio, que hasta ahora a todas las empresas le sigue pegando. Pero a medida que han pasado los años, yo diría que de alguna u otra forma las casas matrices han tendido a tratar de confiar más que en los derivados se han tomado localmente más que en sus propias casas. En ese sentido, claro, la diferencia con Perú, que el sistema financiero chileno es muy avanzado en términos de la disponibilidad de productos. Tiene acá swap, tiene forward, puedes hacer un sinnúmero de operaciones que, un poco para cubrirte en el fondo. Pero no así en todos los países en Sudamérica. ¿Ya? Y la experiencia en Perú fue notable, en realidad estuve 3 años allá. Realmente me tocó justo cuando muchos chilenos fueron a trabajar a Perú, entre el 2013 y el 2017. Lo que hizo Entel, lo que hizo naturalmente empresas de seguro, o sea, había una gran gama de ejecutivos allá y realmente fue una experiencia notable, conocí un montón de gente, efectivamente el profesional chileno allá es muy valorado, muy respetado y yo en lo particular nunca tuve ningún inconveniente, digamos, habré tenido unas 200 reuniones comerciales en los 3 años que estuve y siempre me sentí como en casa, es la verdad en realidad, con grandes amigos hasta ahora. Y bueno, es un país que tiene notables ventajas, sobre todo el punto de vista logístico. Piensa que como hub están justo en medio de Sudamérica, mirando hacia China, hacia Asia, por el Océano Pacífico, y tiene frontera con casi todos los países. ¿Te das cuenta? Entonces, y está 4, y uno puede decir, pero ¿cómo tanto? Pero tiene 4 horas menos de vuelo cuando quieres volar a Estados Unidos o a otro lugar. Entonces ahí uno se da cuenta de lo lejos que estamos en Chile. Son 3 horas y media, 4 horas más, y tiene que viajar por si quiere ir a alguna parte, y tú allá tomás un avión, no sé, por las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde ya estás en Miami. ¿Te das cuenta? Entonces, hay ventajas comparativas de clima, etcétera, muy, muy potentes. Yo sería muy cuidadoso cuando todavía se menciona que Perú como país está muchos años atrás, porque cuidado, o sea, en lo que es minería está muy avanzado, de hecho, no he visto la última estadística, pero me parece que ya son el primer productor de cobre en el mundo, desplazando a Chile, y si no, están en el segundo de todas maneras. Todo lo que es la parte de servicios es muy desarrollado, el turismo, ni hablar, porque no solamente Machu Picchu, sino que hay un montón de lugares que se pueden conocer en Perú y claro, si bien Machu Picchu es el polo más atrayente, más allá que ahora por el problema de la pandemia esté más cerrado, o creo que está abierto pero solo en forma parcial, la cantidad de turistas que llegan es impresionante y todos pasan por Lima, y ni hablar el tema gourmet. O sea, eso es realmente un desarrollo increíble, uno lo puede ver en Lima. Entonces, yo sería muy cuidadoso respecto a que, como en todos lados, hay situaciones que están más atrás, otras que están más adelante, uno se está comparando con los países en general, pero los pronósticos hasta hace pocos años, en Perú, en algún momento yo, en 2013, cuando fui a trabajar allá, me acuerdo de haber ido a una charla
en donde un economista mencionaba que el país que iba a crecer más en el mundo en los próximos 20 años, bueno, en aquel entonces era los análisis, 2013, era Perú. O sea, esa era la apuesta que se tenía. Y bueno, lamentablemente por razones ya más yo diría más políticas, sobre todo lo que hemos visto, el único país de Sudamérica que ha metido casi todos sus presidentes en los últimos años los ha metido presos, ¿te das cuenta? Y ya hoy día en la mañana veía que hay un grupo de partidos que quieren nuevamente cesar en función del presidente Vizcarra. Entonces, eh, yo lo admiro mucho al país porque siempre la parte económica está muy separada de la parte política. O sea, la política puede estar muy en el suelo, pero la parte económica está muy, muy, muy hacia adelante, muy, muy, muy buena. Pero ahora, con el tema del COVID, ha sido complicado porque hay mucho atraso en términos de sistema de salud, el trabajo informal es muy alto, y bueno, eso te va pegando a la población, naturalmente. Claro, efectivamente. Bueno, me hiciste acordar de Perú. Bonito país, yo lo visité muchas veces y nos encontramos alguna vez, Darío. Sí. Y de verdad, bueno, recordar tanta gente allí de la Universidad de Piura, Gino Viván, Fernández, también de la Universidad Católica de Perú. Uf, a Luis Sánchez, por ejemplo, Oscar Díaz, muchísimo, mucha gente, Percivilche, no sé, seguramente algunas personas conocemos en común. Así es. Respecto de la, tú eres cinturón verde en Six Sigma, Lean. Sí. Es interesante para quienes están estudiando en este momento o están trabajando y quieren estudiar, saber esto. No todos saben lo que es Six Sigma. ¿Recomendarías tú a los profesionales de contabilidad, de auditoría, que estudiaran Six Sigma? ¿Qué te pareció esto? Sí, mira, me pareció muy interesante. Es básicamente más allá de los niveles que uno puede ser amarillo, naranjo, es como el karate esto en realidad, y hasta que llegas a ser black, ¿eh? y el champion, digamos, que está arriba de la verde está como la mitad hacia arriba, por así decirlo. Está el master, está black, y después viene el verde, después, bueno, naranjo, amarillo, y me parece también el blanco. Mira, es una técnica súper interesante que está basada en métodos fuertemente estadísticos que te permiten encontrar la raíz de los problemas y su posible solución. En términos de que a través de software como puede ser el Minitab, tú vas analizando y revisando información o eventos que ocurren, ya sea de fallas o situaciones en específico, y a través de análisis estadístico con diversas herramientas que te entregan los software en general, vas determinando dónde están las fallas y las posibilidades de mejora. Entonces, y el DMAIC, que es la técnica que se utiliza, en donde uno va definiendo el problema, lo va midiendo, lo analiza, lo mejora e implementa, está muy enfocado a la parte sobre todo producción. O sea, es una técnica muy buena para ir a estudiar líneas de producción. Cuando tú tienes fábricas de cualquier bien consumible, una alternativa de Six Sigma es bastante interesante para ir revisando estadísticamente cómo van los niveles de producción y dónde se pueden realizar eventuales mejoras para ser más eficiente. O sea, una técnica que te permite eficientar lo mejor posible tus líneas de producción, a mi juicio, en general. Entonces, si uno analiza nuestra profesión como auditores, como ingenieros comerciales o del área de administración, por supuesto que es recomendable si tú te gusta estar en un sector manufacturero, por ejemplo, que te permite no solamente, y eso quiero ser muy claro, porque como auditor sobre todo tú ves números y auditas los estados financieros y uno quiere ver su razonabilidad, emitir el dictamen, etc. Pero a través de esto puedo ir más allá, puedo aportar un valor económico muy potente a la empresa en el sector, sobre todo de fabricación, tal que en algún momento esa producción va a afectar, o sea, no en algún momento, o sea, la afecta directamente, pero me refiero en el tiempo, en los resultados de la empresa y por ende los estados financieros. Entonces, si uno como auditor quiere ir
y visualizar, por ejemplo, las rentabilidades operacionales, los márgenes operacionales que salen en los estados financieros, en este caso los estados de resultados. Y quiera ir más allá en términos, bueno, ¿se puede rentabilizar más la empresa? ¿Puedo rentabilizar más las unidades de negocio? Yo como auditor podría llegar a través de esta técnica a la línea y ver efectivamente cuáles son los porcentajes que tengo de reclamos de clientes, porcentajes de merma, porcentajes de rechazo en la línea de producción, por línea, etcétera, e ir eficientándola, descubriendo cuáles son los principales botellas, digamos, o sea, cuellos de botella, y recomendar ciertas inversiones para mejorar dichos cuellos de botellas, tal que yo pudiera aumentar el valor económico de la empresa a través de una evaluación financiera que podría decir, oye, mira, una evaluación de proyecto, mira, determino que la línea de producción tiene tal problema que hace que los niveles de rechazo, de merma de la línea de producción sean tanto, podríamos hacer una mejora a través de tal inversión, analizar el flujo de caja positivo, hacer la inversión y por ende afectaría o incrementaría la rentabilidad operacional de la empresa y a los estados de resultados. Ese camino completo, para el que le gusta mucho el manejo estadístico y de eventos, yo lo recomiendo muchísimo. Y se puede partir, no tengo por qué ir directamente a ser black, digamos, por así decirlo, puedo partir siendo verde, como fue mi caso, o teniendo un nivel menor, pero en aquellas empresas en donde no está muy desarrollados los proyectos LEN, yo recomiendo una técnica como verde porque en el fondo ahí yo ya me meto directo a analizar los problemas, a tratar de mejorarlos y a recomendar cómo se le estructura Six Sigma dentro de la organización. Porque se habla mucho que el champion, que el que está más arriba, ojalá tenga mucha cercanía al directorio, digamos. Porque bueno, esto hay que apoyarlo, claro, como todas las técnicas dentro de la empresa, si no tiene que haber una línea, una credibilidad. Así que yo creo que es muy, muy, muy potente y la recomiendo si tú quieres ir por esa línea, por la línea más estadística, más de producción, de manufactura y auditoría, tal que yo pueda extrapolar los resultados de producción, explicándole en términos de cómo van a afectar los estados de resultados el valor económico de la empresa. Creo que hay un link completo. Sí, eso está bastante interesante desde el punto de vista de las finanzas corporativas, digamos. Bueno, y desde el punto de vista de la auditoría probablemente también, digamos, ahí me parece sí que probablemente hay que incorporar a profesionales como con ese conocimiento para poder dirigirlos, digamos, desde el conocimiento del negocio, poder dirigir la técnica, por decirlo de alguna manera, para que ellos te ayuden precisamente a encontrar lo que dices tú, para decir, oye, aquí están los cuellos de botella, o aquí están los focos de valor, estos son los drivers, estas son las líneas que están rentabilizando. Aquí a lo mejor la inversión de CAPEX, por decirlo de alguna manera, es menor que en otras, digamos, para solucionar estos problemas, y así vamos a aumentar valor, digamos, que me parece que está muy bueno, que está muy bueno. Entonces no sé si el auditor irá tan fino, digamos, porque de lo contrario aportaría más valor, que es lo que se trata de hacer. Y no sé, y ahí corrígeme, Leo, si me equivoco, cómo podría ese ejercicio, que me parece sumamente interesante, corregir algo de la historia, que no estuviera llevándose a cabo de buena manera. No sé si me explico, digamos, porque uno puede utilizar la herramienta, analizar un periodo histórico determinado, pero siempre, sí, y corrígeme, Darío, si me equivoco, esto nos está ayudando a explicar qué es lo que está pasando hoy para mejorar el futuro, ¿cierto? Sí, claro. Recordemos que yo analizo a través de Six Sigma muestreos. Entonces puedo analizar una vez a la semana, puedo tomar una muestra de determinado producto, o una vez al mes, una vez al día, no sé, depende de la realidad de cada empresa. Pero yo analizo a través de un lapso de tiempo importante y a través de eso encuentro, reitero, a través del análisis estadístico con el DMAIC, que viene siendo la técnica de Six Sigma, me permite definir y mejorar, o sea, definir cuál es el problema, y explicar de alguna manera a través también de experimentos. En general esto tiene toda una línea, todo un curso, digamos, que yo lo estoy explicando en 2 minutos, pero sí, en general es detectar el problema, reitero, y aplicar criterios de mejora y después controlar que esto efectivamente va siendo así para mejorar los niveles de resultados.
Y yo lo veo muy, muy potente, sobre todo para aquellas, reitero, empresas manufactureras que yo como auditor puedo ir y detectar, bueno, ¿cuántos son las mermas? ¿Cuántos son los rechazos de los clientes? ¿Por qué tengo tanto inventario congelado, por así decirlo? O sea, hay varias situaciones que yo puedo ir aplicando a través de análisis estadístico Six Sigma esta situación. Claro, y ahí, corrígeme, a lo mejor como valor para efectos de la auditoría, puede ser este mismo análisis de mermas, digamos, o castigo, qué sé yo, y ver si efectivamente se están reconociendo desde la perspectiva financiera, porque siempre estamos hablando de un monitoreo, por decirlo de alguna forma, operacional, ¿cierto? Y que sabemos si es que se está contrastando, digamos, como debiera, con lo que efectivamente se está reconociendo desde el punto de vista contable. Que probablemente desde el punto de vista financiero puede haber un cierto nivel de deterioro de los inventarios, para llevarlo un poco más al lenguaje actual. Sin embargo, en la operación esos niveles son mucho mayores. Entonces, por ahí no sé si eso, para efectos de la auditoría, puede contribuir para detectar efectivamente que los inventarios están siendo reconocidos, digamos, con una lógica donde las pérdidas que se incurren están debidamente registradas en la contabilidad. Entonces, por ahí, así pensando en un bien en voz alta, más allá del valor de la empresa, como para separar un poco los dos mundos, puede aportar ese tipo de técnicas. Digamos. Es que tú tocaste un tema súper potente, disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes lo que pasa? Que en tiempos como los de ahora, en donde la caja es clave, y más allá de los resultados, las empresas están lamentablemente cerrando por caja, el análisis de la rotación de inventario, el análisis de lo que yo tengo en bodega y sobre todo los rechazos, porque una merma, o sea, los rechazos de cliente tienen un costo doble, porque no solamente el costo de producción, recordemos que yo lo tuve que enviar al cliente, pagué el costo de transporte, el personal que está, y después tengo que retirarlo, ¿te fijas? Tengo que volver a buscarlo, y eso tiene otro costo de transporte, etc. Entonces, y todo eso es caja que yo tengo que ir pagando. Uno podría decir muy, bueno, pero yo invito ahí a muchas empresas, que yo creo que muchas lo hacen, pero cuando las grandes, claro, porque vuelvo al tema multinacional, están muchas normales, y miran muchos KPI, qué sé yo, pero hablemos de la mediana empresa, o pequeña y mediana empresa, que es la que mueve nuestro país, en la famosa regla 80-20, que el 80% trabaja en ella. O sea, miremos cuánto es lo que yo tengo de merma, cuánto se demora mi inventario en salir de las bodegas, cuánto tengo congelado en capital en mi bodega. O sea, el famoso just in time que nos enseñaban tanto los años 90 con Toyota y compañía, es clave en estos momentos. Mientras más líquido yo tenga actualmente una organización, mejor puedo enfrentar, en este caso, los tiempos que corren. Ya hablaremos después de la reinvención, de cómo innovar, etcétera, pero lo que es la fotografía, es clave que yo dirija todo mi interés al flujo de caja. Y a través del flujo, ¿y cómo se ve afectado el flujo de caja? Bueno, con todo lo que hemos ido conversando. Pues si tú produces para que te lo devuelvan, o produces para que... es complejo, digamos. Eso debería tenerlo muy medido, muy claro. En fin. No, estoy sumamente de acuerdo contigo, porque básicamente las empresas que hoy en día están sufriendo de alguna forma, este tipo de análisis, digamos, te ayuda a corregir procesos y a identificar bolsas de valor, como le llamo yo, en estos procesos de restructuring, digamos, decir, oye, ¿cómo puedo mejorar los procesos de facturación? ¿Para qué? Para generar flujos de caja, digamos, que antes tenían 90 días, ahora los tengo en 60. Ok, check, digamos, y eso me da a dar vida, digamos, por cierta cantidad de semanas, que es un análisis que generalmente se hace que es como un flujo de caja de 13 semanas, pero antes hacía un diagnóstico para ver qué está fallando en los procesos. Entonces, esto viene como anillo al dedo, digamos, para decir, oye, estoy invirtiendo mucho acá y esto me está costando. Entonces, eficientémoslo para generar ahorro. Voy generando eficiencia y por ende va mejorando mi foto, digamos, de aquí a 13 semanas a vista. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Claro. Algo más te iba a preguntar. Bueno, antes estábamos conversando un poquito fuera de cámara y de ahí le dejo la palabra a Leo nomás. No sé, estamos hablando de este tipo de herramientas que sin duda contribuyen. ¿Cómo adicionalmente podríamos innovar, digamos, de todo lo que tú estás ahí en estos momentos, digamos, en esa línea?
desde el ámbito, desde las finanzas y la contabilidad. ¿Cómo ves, digamos, más allá de utilizar herramientas que nos ayuden a procesar datos más rápido, etcétera? Pero ¿cómo ves tú más o menos, en términos generales, que podríamos innovar? Perfecto. Bueno, es una pregunta bien, bien potente para los tiempos que corren, porque no podemos, aunque yo sé que no le voy a entrar muy técnicamente en herramientas y todo, pero tenemos una realidad actual de la cual como auditores o ingenieros comerciales o administradores tenemos que hacernos cargo, y que es el hecho que la transformación digital va a tener un componente de reemplazo de las tareas habituales que todavía se desarrollan en muchísimas empresas, ya sea, por ejemplo, áreas de cobranza, áreas de facturación, en donde hay personas llamando habitualmente para cobrar, etcétera. Toda la parte de auditoría, sobre todo las empresas auditoras, todas las técnicas que vienen a contar de herramientas como blockchain, como Big Data, etcétera, van a tener un componente de reemplazo muy potente en los próximos años, perdón, en los próximos meses. Y esto ya se aceleró dramáticamente. El otro día hay una encuesta que decía que aceleró la transformación digital en tu empresa y hay 6 alternativas y la más marcada fue el COVID-19. O sea, no, todo lo demás no influyó tanto en las enfermedades. Entonces, cuando uno ve que algunas empresas auditoras mencionan en la prensa que en los próximos años van a reducir su personal drásticamente porque sus propios sistemas se van a conectar a los sistemas de los clientes, van a analizar los saldos y van a generar sus propios dictámenes de diferencia, o sea, toda esta visita, y más a una hora, de enviar los equipos auditores para analizar los estados financieros en la auditoría previa y la auditoría de cierre, ya está en cuestionamiento. O sea, uno ve ahora lo que va a ocurrir, por ejemplo, a fin de año, y esas visitas no se van a realizar. ¿Te das cuenta? Va a ser todo en forma remota. Y en la medida que puedan conectar sus sistemas a los otros, ya de hecho Price el año pasado lo estaba haciendo, uno le enviaba toda la información a su plataforma, ellos lo analizaban, y cuando venía la auditoría de revisión, ya habían visto todos los libros, los pre-cierre a noviembre, etc. Entonces, eso se aceleró tremendamente ahora. Entonces, yo lo que digo, bueno, mira, esto más que ser una amenaza, es sin duda una oportunidad porque te va a disminuir una cantidad de trabajo administrativo que no agrega valor en las organizaciones enorme. O sea, no agrega valor estar llamando todo el día para cobrar una factura. No agrega valor. Van a decir, no, pero es que sí, perfecto. Pero tener sistemas que están permanentemente detrás de ese cliente y que la persona de cobranza solamente problema de retraso de pago, de problema comercial o que no hicieron el servicio, etc. Ahí lo que es raciocinio, lo que es relaciones, ahí el componente fundamental del ser humano va a seguir estando igual. Pero una persona para que facture simplemente, lamentablemente que la factura es necesaria, que te la pague y todo, pero el hecho de ir facturando, eso va a ser un componente que lamentablemente va a ir siendo transformado. O sea, yo te lo cuento, yo estoy haciendo ahora justo un máster de innovación en el TEC de Monterrey, y cuando tengo un problema específico con biblioteca, no me contesta nunca más una persona, me contesta un robot. Y me va diciendo qué libro tú quieres, o por qué, y cuando ya llega a un límite donde tu problema es muy grande, recién de los movimientos, ¿vale? Entonces, la oportunidad, al ver eso, la oportunidad está de acuerdo a las conversaciones que acabamos de tener. Por ejemplo, con Six Sigma, cuando yo voy más allá para generar valor, o generar una cultura de innovación, y eso depende mucho del número uno, en generar proyectos de innovación desde dentro de la organización, pero teniendo como centro el cliente externo, me refiero, el que te compra. Y ahí tiene que ser algo transversal, en donde el gerente de finanzas, el CFO, el administrador financiero, el director financiero, llámalo como quieras, ya no es el componente o el profesional que está a cargo de los números, sino que tiene que estar muy involucrado en el área comercial, como yo digo siempre, ser un business partner. Ya no solamente controlo, sino que ayudo a generar negocio apoyando la gestión de la empresa.
y no tiene por qué estar fuera de la posible generación de nuevos negocios, de ver oportunidades y trabajar codo a codo de alguna forma con la gerencia comercial. Yo creo que esos son los tiempos que vienen ahora, en donde la transversalidad de los cargos es muy potente. Este efecto como camaleón, diría yo, de alguna manera. Entonces, hay un montón de herramientas que te permiten ir mejorando y aportando en ese sentido. Yo, en lo particular, he abrazado Design Thinking, que me parece notable en general, hasta casi una filosofía de vida, pero generalmente para avanzar en ello tiene que haber un compromiso directivo del número uno, que la innovación esté realmente comprometido y crea en ello. O sea, cuando uno me pregunta, mira, ¿cómo puede la gente de finanzas ayudar a innovar? Yo diría que en la dirección de la empresa esté comprometida, esté convencida y tenga una razón de ser, de por qué vamos a innovar. ¿Ah? O sea, por qué vamos a... O sea, la pega más grande del CEO general actualmente es tener este balance entre el día a día para que la empresa subsista, porque igual hay que seguir haciendo la pega día a día, pero cómo le asigno recursos y tiempo a la gente para que innove y crear esta cultura de innovación. Ahora, cambiar la cultura corporativa de una empresa es complejo, es largo y requiere mucho tiempo. Pero lo que yo puedo hacer como número uno es ir manejando el clima organizacional. O sea, con un clima organizacional más tirado a lo que es la innovación en general. La cultura va a tener que esperar eventualmente, sobre todo cuando son organizaciones familiares, que están en cambio de generación, que tienen las cosas. Otro día me tocaba un mentor que me decía, pucha, estoy súper problemado porque un mentí, o sea, una empresa a la cual está con muchos años ayudándole, hace un año y medio el empresario, porque en realidad es una pyme grande, una gran empresa en realidad, le he dicho, no, mis clientes, hace un año y medio, mis clientes nunca van a dejar, esto de la transformación digital no sirve para nada, yo así le he hecho las cosas hace 20 años, no tengo problemas, siempre me he ido bien, y claro, me decía el otro día que estaba cerrando la empresa. ¿Te das cuenta? Porque primero le pegó octubre, después le pegó la transformación digital, y finalmente ahora con el COVID no tuvo más que hacer y los clientes se le fueron en realidad. Y el tema es que, yendo más allá, o sea, inclusive, adelantando un poco la conversación, nosotros tenemos que entender que ya estamos en un escenario en que siempre vamos a vivir en crisis. ¿Te das cuenta? Siempre vamos a vivir en crisis. O sea, ya no, yo creo que es un error, una opinión personal, es un error dramático pensar que una vez que saca la vacuna y saca la crisis, no, porque inicialmente teníamos una crisis que podemos llamar la crisis social, que estoy hablando de Chile específicamente. Antes de eso, la transformación digital, toda esta amenaza de qué va a pasar, que esto en 5 años más, etc. Después vino el tema social. Ahora estamos en el tema COVID. Una vez que termina el tema COVID o que empieza a bajar, estamos hablando varios meses, un par de años para adelante, en paralelo viene todo el tema social. O sea, en el mundo ya son 300, 400 millones de personas que van a pasar a niveles de pobreza por este problema de la pandemia. Y de ahí va a venir nuevamente el tema de transformación digital. Y después va a venir otro. Entonces, acostumbrémonos a vivir en crisis, a que tenemos que reinventarnos, y a que las empresas van a ir viendo una disminución de costos importante, tal que muchos servicios ya no los van a contratar en forma interna, sino que los van a externalizar. Esa es mi visión del tema. Digamos. Por eso también he tomado mis decisiones de reinvención hace ya 2 años atrás. Y desde el punto de vista de auditoría y de administradores y de las finanzas, el rol es clave, porque tenemos que conectar esa finanza, ese manejo financiero con el negocio. Ya no son dos entes separados. Es un error mencionar que, como decía un amigo, el viejo de finanzas, que siempre un gerente comercial, un amigo mío me decía, oye, el gallo de finanzas no me va a aprobar los créditos, no, me pone puros problemas, que tengo, llegado a las empresas multinacionales, los guidelines, que no, que ciertas, bueno, todo eso va a tener que ir mutando, porque aquí el que se queda ralentizado o sin moverse rápido, va a perder negocios, va a perder caja y no va a sobrevivir. Entonces el rol financiero es dar un acompañamiento al área comercial y a la generación de valor notable. Eso hay que entenderlo. Oye, qué interesante, Darío, esa visión que tú comentas de la crisis continua y permanente. El escenario Sí, de claro. crisis que se quedó y se quedó para siempre ya. Claro, a propósito de la incertidumbre, que siempre estamos con incertidumbre, ¿no? Claro, pero mira, Leonardo, lo que tenemos ahora. De partida,
el mundo cambió y no va a volver a ser lo mismo, me guste o no. No va a volver a ser lo mismo. Hace un año atrás, ese mundo ya no va a volver. Totalmente distinto. El consumidor es totalmente diferente al que compraba hace un año atrás. A través de canales comerciales digitales, que un consumidor, mira, hace poco el Foro Económico Mundial publicó el análisis de innovación, el análisis de innovación para COVID. O sea, ¿cómo es la matriz COVID de innovación? Estamos hablando de que en el centro tenemos un consumidor que tiene, yo lo muestro en las charlas que tengo que hacer, preocupado desde el punto de vista económico y social por las empresas que están preocupadas por satinizar los controles de sanidad, que están preocupados de entregarte lo que ha pasado en el retail. Yo un computador lo compré hace 4 meses atrás, se demoró 20 días en llegar al computador a mis manos, 20 días. Ya ahora las empresas de retail que se demoran más de 5 o 10 días no tienen una posibilidad de seguir aumentando sus ventas, porque el consumidor está exigiendo inclusive que le lleguen en el día. Dice, pero eso es imposible, no puede llegar en el día. Las empresas que logran hacer eso son las que van a vivir en el futuro. Las empresas que no aportaron no estoy hablando solo económico, sino que no acompañaron a sus clientes en esta etapa, van a ser tremendamente castigadas. Mira lo que pasó hace 2 semanas atrás, o hace una semana atrás, con un canal de televisión de señal abierta que publicó una noticia falsa, al mostrar unas estanterías no voy a mencionar el canal, pero unas estanterías de supermercados que eran de Estados Unidos, no eran del sur de Chile cuando hablaban de Valdivia. Eran de Londres, parece que eran de Inglaterra, porque aparece. De Inglaterra, eso de Inglaterra, estaban libres hasta en lila. Oye, las redes sociales lo hicieron pebre. Entonces, el consumidor está mucho más sensible a operar con empresas que respetan a sus trabajadores, que respetan la atención, que están sanitizadas. A mí me toca hacer mentorías a empresas de turismo en el sur de Chile, súper complicadas con lo que ha pasado, porque tenían muchos clientes que venían del extranjero, estoy hablando de lugares como Chaitén, Futaleufú, que viven de eso, sobre todo en todo el año, no solamente en verano. Y ahora están absolutamente, me toca ahora también acá en una escuela de surf, acá mismo en Concón, y están trabajando para certificarse, en este caso por Cernatur, como que están con un sello especial que permite hacer un manejo de crisis sanitaria y distanciamiento social dentro de sus instalaciones, algo que no existía hace un año atrás. O sea, para asegurarle al cliente que viene de afuera que va a estar, comillas, relativamente sano. Hace poco se acaba de certificar una línea de cruceros por RINA como manejo de COVID. Y esa certificación, que va a ser como una ISO exigente en el futuro, la van a ir pidiendo los clientes, si no, no van a contratar sus servicios de transporte, eventualmente de personal, digamos, los aviones, los cruceros, los hoteles, los hostales, los restaurantes, etc. Entonces, todo eso cambió. El consumidor actual es totalmente distinto hace un año atrás, y si tú no te adaptas a eso, sobre todo desde el punto de vista digital, no vas a tener mucho futuro. O sea, es una realidad que, reitero, me gusta o no, pero esa es la realidad que nos está tocando ver. O sea, mira lo que te voy a decir, tú que estás ahí en el ámbito académico, yo soy de la opinión que la educación ejecutiva no va a volver nunca más a la sala de clase. Mira lo que te digo. O sea, no sé qué van a hacer la universidad con tantas salas, digamos, pero en este minuto tú entras a tu computador y tienes opción de hacer un curso en Berkeley, en el MIT, en español, en el MIT en español, o en otra universidad norteamericana con un precio vía online, que es un precio que eventualmente es inclusive menor a que si tú contratas a una universidad que tiene que ser semipresencial. La Adolfo Ibáñez esta semana empezó sus clases híbridas, y la cantidad de gente que va es mínima, ¿te das cuenta? Porque la gente se está dando cuenta que puede usarlo desde cualquier parte que esté. Entonces, pregrado puede ser distinto. Las mismas redes como LinkedIn te ofrecen, digamos, muchos cursos, si eres premium, por ejemplo, te ofrecen muchas oportunidades de capacitación. Entonces tienes, qué sé yo, media hora un curso de lo mismo, de innovación, perfecto, más no entiendes de temas generales, finanzas, no sé, Excel, tenés como 3 horas de shortcuts de Excel, por ejemplo. Y los vas haciendo a tu ritmo, entonces no necesitáis como estar en un aula, digamos, con el profesor ahí avanzando en eso.
Mira lo que pasa en el sector salud. Tú ahora puedes pedir una hora con un médico, voy a ser exagerado, puedes pedir hora al médico con el mejor médico del mundo que te atienda online. O sea, en este minuto la competencia es global, no hay fronteras. Si antes pensábamos que era así, ahora pero se exponenció, y en toda índole de cosas. La misma conversación que estamos teniendo ahora, yo podría estar, no sé, podría estar en Europa conversando y asesorándote, dando cursos, dando charlas. El otro día veía no voy a decir el nombre también, pero un exponente, un gurú de la administración en Estados Unidos, y ya lleva 20 años como gurú en general, pero ahora ya no hace charlas presenciales. Hizo una charla y tenía 24.000 personas conectadas en la charla. Y él estaba en un escenario y una pantalla gigante en curva al frente, con todas las, y iba tomando como muestreos de la gente cada cierto tiempo. Entonces él veía a su público virtual, por cierto. Habían 24.000 personas conectadas. Ya no tienes, entonces, no tienes límites. Y eso, porque uno dice, bueno, Darío, pero eso que tiene que ver con la finanza y con la auditoría, absolutamente todo, porque ahora te puede entrar a auditar el departamento de auditoría interna que está en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, y te hace una auditoría virtual sin tener que venir los auditores acá. Y ya tienen, lo hablábamos hace un rato atrás, todo analizado por los bots que tienen los mismos sistemas. Entonces, no hay mucho que ocultar, en Sin definitiva. necesidad de hacer un sampling, sin necesidad de muestreo, No. ciertas las transacciones. O Oye, sea, lo ve la inteligencia artificial. mira, podemos estar hablando horas realmente, y si no cortamos, vamos a, no sé si se pueda subir un video tan largo. Bueno, Estoy entusiasmado con la conversación y creo que hay que volver a tenerla porque hay muchos temas adicionales. encantado. Quería yo pedirte, Darío, a propósito de tus nuevas exploraciones, el tema del design thinking y de las Sí, teorías, que le hablaras a la comunidad contable qué es esto, qué es el design thinking, muy breve, sí, por supuesto, por y supuesto. también Bueno, qué son las mentorías y por qué las recomendarías a todos los que perfecto, están estudiando en este momento. perfecto. Bueno, Pedirte desde el también y punto... darle un saludo a la comunidad, por favor. Eso, para hacer un chao así, saludar. Ah, ya, bueno. Bueno, primero saludar a todos los que van a tener la paciencia de ver esta conversación. Espero no haber sido muy aburrido, pero encantado de volver y conversar al respecto porque el tema, como verán, me apasiona. Y les deseo lo mejor a todos y cada uno. Creo que son tiempos complejos, pero están llenos de oportunidades. Entonces miremos la mitad del vaso lleno, porque los cambios, como decía Charles Darwin, en este minuto no van a vencer los que son más fuertes o los que gritan más fuerte, sino que los que se adaptan al cambio. Y eso es clave. Eso es un pensamiento que hay que tenerlo clave en general. Del punto de vista de la innovación, hay mucho que conversar. Innovación, creo que siempre me gusta un libro de Luis Pérez Bella, que es un profesor del MIT y tiene un libro notable, y él habla que la innovación es una novedad con impacto. Esa es la definición que hace él. Novedad con impacto en donde yo junto piezas que ya existen y creo una nueva experiencia. Innovación no es algo que yo estoy inventando de la nada, sino que yo estoy juntando de cosas y de piezas que ya existen que me permiten generar una nueva experiencia, un nuevo producto. No es invención, es totalmente distinto a una invención. Y en ese sentido, Design Thinking es una herramienta que me permite crear productos o servicios que los clientes aman a través de distintas etapas que parten inicialmente con el diseño desde un inicio. Nosotros siempre veíamos el diseño al final, cuando teníamos que empaquetar el producto y casi una labor marketera. El diseño acá parte desde un inicio, en la labor de empatía con el cliente, en donde yo me coloco como primera etapa la empatía de Design Thinking en los zapatos del cliente, observo, vivo sus dolores, lo entrevisto, ando con él, o sea, realmente me pongo desde el punto de vista empático junto a él para definir cuál es su problema inicialmente. Todo esto parte de alguna idea que yo no tengo ningún caso, no tengo ningún número, tengo lo que decimos en Chile, tengo una tincada que hay un posible negocio en el mercado que puede haber un problema ahí. Y parto con la empatía, sigo con la definición del problema de toda la información que levantaba con empatía,
Y ahí viene y defino él o los problemas que posiblemente tiene el cliente. Y ahí viene la tercera etapa famosa de la idea. Este famoso brainstorming, que vamos colocando los post-its por todos lados, que salen muchas fotografías. Y ese gran error que nosotros cometíamos como directivos al momento de, tengo un problema y llamo a mi gente de confianza y hagamos un brainstorming para poder solucionar el problema, sin haber hecho un análisis empático inicialmente o una definición clara del problema. Bueno, Design Thinking te permite, a través de sus distintas etapas, hacer esto y encontrar eventualmente soluciones potentes, ya sea para sacar productos o servicios nuevos, que ojalá ni el mismo cliente, y se da mucho, tenía claras sus necesidades, y pasar a una etapa de prototipar, en donde yo le doy ya una forma al respecto. Todo esto parte de la empresa IDEO en Estados Unidos, con el artículo que genera su CEO en el año 2008, en donde incorpora todos estos conceptos en estas distintas etapas, que parte por la empatía, definir el problema, idear, prototipar y finalmente evaluar o salir al mercado. ¿Qué es lo que hace Design Thinking? Siempre tiene en el centro al cliente, lo trabaja desde el cliente para generar productos o servicios que los clientes quieran, amen o les satisfagan. Lo interesante es que Design Thinking no es una lineal. Yo puedo volver atrás, puedo empezar de nuevo. Cuando estoy haciendo mi prototipo, me doy cuenta que algo anda mal y debo definir nuevamente el problema desde el prototipo, vuelvo, o puedo trabajar en forma paralela. El trabajo en equipo es notable, súper entretenido, lo recomiendo muchísimo. Y lo que hace es, te hace fallar pronto, pero fallar barato. Eso es clave en Design Thinking. Y el fallar, el fracasar, es parte de la innovación. Gran problema en nuestra sociedad. Al que fracasa se le mira como si estuviera enfermo, como si tuviera un COVID, no tengo idea, pero el fracaso es parte de la innovación. La prueba de error es parte de generar nuevos productos, nuevos servicios. Y eso es clave, tenemos que tenerlo fuertemente en la cabeza. Eso sería invitarlo, porque eso es lo que viene. Interesantísimo, muy vinculado a las metodologías ágiles que se están incorporando mucho en auditoría y en muchas dinámicas nuevas de negocios, de estructuración de software, etc. Fíjate que también es muy interesante, me llamó la atención este acento en el cliente. A partir del 1 de enero del año 2020, la definición de negocios cambió en la norma NIF 3, combinaciones de negocios. Se definía antes del 1 de enero del 2020 un negocio como un conjunto de activos y actividades que tienen el propósito de generar ganancias. Y se modificó esa definición y ahora el negocio es un conjunto de activos y actividades que tienen el propósito de prestar servicios y entregar bienes a los clientes y a partir de allí generar ingresos. O sea, ahora se incorpora el cliente allí, incluso en las definiciones de las IFRS. Claro. Claro. Así que está todo absolutamente muy bien. Oye, muchas gracias, Darío, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, encantado. Vas a seguir siendo invitado seguramente, porque Muchas gracias. Por lo menos me gustó mucho tu visión y ese entusiasmo de hacer cosas nuevas, de innovar, y esa definición tan bella que encontré yo de este, no sé cómo se llama el autor de esto, pero esto de innovando con impacto. Piezas. O sea, la noción impacta. Luis Pérez Breva, recomiendo mucho su libro Innovación, un acto de cambio, en donde él define todo lo que acabo de comentar, en donde la innovación es una novedad con impacto y junto piezas para que ya existen. Ojo con eso, no es que yo haga una invención que traiga de la nada, no. Yo junto piezas, digamos. De hecho, en sus clases, yo asistí a algunas charlas de él, online, y que es un español que está a cargo de la Facultad de Emprendimiento e Innovación del MIT. Y él, un ejemplo que saca es una fotografía, el que lo inventó, él da como ejemplo, pidió las piezas por correo y sacó este haz de luz nuevo. Te das cuenta que cuando uno dice que los rayos láser lo trajo los extraterrestres, que nunca pudo haber sido el ser humano llegar a eso, bueno, el que lo inventó, que él tiene toda la historia,
compró los componentes así de la ferretería de la esquina y logró sacar ese, por lo que explica. Entonces eso un poco es comentar, o sea, no tenerle medio a la innovación y juntar piezas que ya existen para generar nuevas experiencias a través del servicio y generar esta novedad con impacto, pero con el fracaso siempre presente. El fracaso y el error y la equivocación es parte de los procesos de innovación. Eso Bueno, es tenerlo clarísimo. invitamos entonces a nuestros colegas y nuestras colegas de la comunidad contable para que se interioricen acerca de esto y que estén atentos allí a tus charlas, pues, Darío. ¿Ah? Que estés muy bien, un abrazo, cuídate y estamos en contacto. Que estés muy bien. No, encantado. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Chao.